queriendo decirnos en esta noche, ¿no? Y eso es un peligro que corremos continuamente cuando no estamos entrenados para tratar de entender qué es lo que Dios me está diciendo, ¿no? En estos últimos tiempos que uno se dedica a la enseñanza, a la pedagogía, siempre está compartiendo. A la hora que uno le pide la intervención a los alumnos, uno se da cuenta pues que la gente no ha estado enfocada, ¿no? No ha estado enfocada, ¿no? Que cada uno ha estado teniendo una idea particular de lo que se ha venido diciendo, y a la hora que intervienen, hacen sus preguntas, uno se da cuenta, bueno, no han captado nada de lo que uno ha querido decirles. Por supuesto, Dios aún en medio de eso trabaja, porque Dios trata con nuestros espíritus, ¿no? Pero avanzaríamos más si pudiéramos captar claramente lo que Dios nos está diciendo. Y todo tiene que ver con el entendimiento. Mire, Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada, dice, ¿no? También la Biblia dice cantar con inteligencia. Cantar con inteligencia, dice, o sea, que no es que uno simplemente evoque una melodía y cante y hable y uno ni siquiera está pensando en lo que en el significado de la letra que uno está cantando, ¿no? No está pensando ni tomando en cuenta todo lo que uno está declarando mientras canta, ¿no? No está poniendo su mente y su corazón en el asunto. Y eso nos hace perder tiempo, nos hace divagar. Y como siempre uno se da cuenta es por los frutos, pues, por cómo uno se conduce durante el día, la semana, uno se da cuenta pues si una persona ha asimilado o no. Una persona que se encuentra con Dios tiene que tener un cambio profundo, desde adentro hacia afuera. Pero uno, ¿no? Ya hace muchos años dejé de estarme fijando en los errores de los demás, ¿no? El cambio empieza por uno, ¿no? Es a uno a quien Dios le está hablando. Mi esposa, mi hija, no, a mí, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Qué medidas debo de tomar yo? ¿No? ¿Qué cosas tengo que hacer yo? ¿No? ¿Qué cosas tiene que hacer el otro? ¿No? Y podemos terminar como Adán diciendo, pues la mujer que tú me diste, ¿no? Y yo como Eva, que la serpiente me engañó y comí. En vez de asumir la responsabilidad, ¿no? Uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Hace unos días mi hermana Miriam puso un video ahí de Paul Washer, donde Paul Washer decía, me he encontrado con mucha gente que sabe mucho, pero hace poco. Yo quisiera que supiesen menos e hiciesen más, ¿no? O sea, sí, tú estás pidiendo que lo saquen. Entonces, a veces uno pues, puede decir que sabe un montón, pero en la práctica, ¿qué está haciendo, no? Porque finalmente dice la Biblia que el hombre prudente es aquel que oye la palabra y la hace, ¿no? El insensato es el que oye la palabra y no la hace, o sea, es hacerla o no hacerla, ¿no? Dice también en Santiago que el oidor olvidadizo es aquel que oye la palabra y se olvida luego. Como era, dice, se olvida luego, ¿no? O sea, no está tomando en cuenta, ¿no? Hace unos años atrás invitamos a un pastor de la Fraternidad de San Martín de Porres, hablando hace unos 30 años atrás. Estábamos acá en San Martín de Porres con la Fraternidad de Pastores y los jóvenes, ahí como los pastores amigos, y decidimos hacer un evento, ¿no? Invitando a diferentes pastores, predicadores, ¿no? Durante los eventos que hacíamos. Y me tocó una vez invitar a un pastor de la IEP, el hermano Pablo Pecho, era bien conocido a nivel internacional y nacional. Era un dirigente, Pablo Pecho, me acuerdo. Ahora está en Estados Unidos. Era un maestro bíblico. Y yo me acuerdo que lo invitamos a un evento. Él era de la IEP, o sea, una denominación poco conocida por su emoción. No era pentecostal, no era carismático. Y de repente, a la hora que todos estábamos cantando, todos estábamos muy emocionados, cantando, amén, aleluya, gloria a Dios, y cuánto dicen gloria a Dios,
dicen aleluya, aleluya, un montón, bastante emoción de por medio, ¿no? Todos pentecostales, carismáticos, hablando en lengua. Pero este pastor estaba con su Biblia así, así, ¿no? Así. Y yo lo observaba, pero a mí me gusta observar a los predicadores, ¿no? Me gusta observar qué hacen antes de subir al púlpito y qué hacen después de que suben al púlpito. O sea, me gusta ver cómo la palabra se ve reflejada en ellos, ¿no? Yo vi que el hombre estaba así, ¿no? Mirando, la gente se emocionaba a su costado, gritando, y él, sí, ¿no? Y con sus labios, como hablando con Dios, ¿no? No sé, pero yo era muchacho en esa época y yo percibía que este hombre sabía algo que los demás ignorábamos. Decía, este hombre debe saber algo que nosotros no sabemos, ¿no? Porque qué tranquilidad, qué serenidad, qué paz, qué quietud, qué seguridad emanaba de él, pues, ¿no? Porque todos él estaba tranquilo, sereno, palabras que salían con su voz, de repente levantaba la mano y así. A la hora que salió al púlpito, realmente brotaba vida de sus labios, ¿no? O sea, se notaba que conocía a Dios, se notaba que conocía, que el hombre tenía una experiencia, una relación personal con Dios, que él y Dios eran amigos. Porque a la hora que él hablaba en el nombre de Dios, con mucha autoridad, con mucha sabiduría, con mucha serenidad, con mucha seguridad, con una gran potencia, ¿no? Yo me acuerdo que muchacho, yo, estoy hablando hace 30 años, quizás 40, yo observaba y yo decía, Dios mío, quiero ser como ese hombre, decía yo. Quiero poder conocerte como ese hombre te conoce, ¿no? Que realmente se notaba que había algo diferente, ¿no? Un poquito para ilustrar lo mismo. Una vez estaban haciendo un concurso de poemas bíblicos y se había hecho un concurso donde varias personas, varios hermanos, tomaban el libro de los Salmos o cualquier pasaje de la Biblia y la recitaban, ¿no? Bueno, unos 10, 15 competidores ahí. Y algo bíblico, ¿no? Y de repente salió un hermano y recitó el Salmo 23. Lo recitó de memoria, lo dijo tipo un poema, ¿no? Y sin saber que otro competidor iba a hacer lo mismo con el Salmo 23. Entonces, cuando el segundo recitó el Salmo 23, la gente estaba conmovida y tocada cuando él recitó el Salmo 23. El otro también había recitado. Entonces, preguntaron, pues, alguien le preguntó a otro que estaban ahí observando. Los dos han recitado el Salmo 23, pero con uno todos hemos sido tocados y con el otro pasó como por encima, ¿no? Y él dijo, bueno, es obvio, le dice, no, dijo el otro. El primero conocía el Salmo 23, el Salmo del pastor. Pero el segundo conoce al pastor. El segundo conoce al pastor del Salmo. Del Salmo, ¿no? Entonces, uno puede conocer después la Biblia, pero no conoce al autor, pues, ¿no? No tiene una relación con el autor. Y yo les digo, hermanos, con toda sinceridad, igual que Paul Washer, ¿no? Que hay otros predicadores que se dan cuenta, o el mismo Santiago. Santiago, ¿por qué escribe el libro de Santiago? Porque Santiago se da cuenta que los hermanos, que se dicen hermanos, no están practicando la Biblia, no están practicando la palabra, no están practicando lo que están oyendo. Entonces, ustedes son oidores olvidadizos, pues. Ustedes son oidores y no hacedores. Ustedes se engañan a ustedes mismos, ¿no? Porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Si la fe que usted dice entender no se ve reflejada en las obras, ustedes se están engañando, ¿no? Se mienten a sí mismos. Y eso puede pasar con nosotros, ¿no?
pasar con nosotros, de que nos engañamos, pues. Leemos la Biblia y oímos una predicación, pero en nuestra vida diaria, pues no se ve, pues no hay ningún cambio, ninguna reflexión, ningún arrepentimiento, ¿no? O sea, no se ven los frutos, porque el arrepentimiento no solo es un acto, es una actitud. El arrepentimiento no es que hoy te pido perdón, me arrepiento, ¿no? Ese es un acto, pero la actitud es permanente, o sea, tengo una actitud arrepentida, ¿no? O sea, camino en arrepentimiento continuo, ¿no? Tratando de rectificarme y tratando de mejorar lo que yo hago, ¿no? Lo que yo digo, mi conducta. Hay alguien que ¿no? Entonces, gloria a Dios. John, bienvenido, John. Estaba en la introducción, yo. Todavía en la introducción. Entonces, quiero hablar de la fe. Pero no quiero desafiarlos a tener fe, ¿no? Porque la mayoría hace eso, ¿no? Tienes que tener fe. No, yo quiero mostrarles a través de la Biblia que usted ya tiene la fe. Solo que tiene que usarla, ¿no? O sea, usted ya tiene la clase de fe que necesita tener, ¿no? No es que tiene que tener fe, porque si usted es un hijo de Dios y usted es un creyente, usted ya tiene la fe. Pero tiene que usarla y tiene que saber reconocerla. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos no es una casa, no es un carro, no es una buena educación. El mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es fe, es transmitirles fe, es que ellos aprendan el camino de la fe, que ellos vean en nosotros a gente de fe, gente que le cree a Dios. O sea, que ellos cuando se refieran a ti como padre, digan, mi padre fue un hombre de fe, mi madre fue una mujer de fe, mi madre le creía a Dios, ¿no? O sea, ese es la mejor herencia como Loida, como Loida, ¿no? Loida, la abuela, y Eunice, la madre, ¿no? Tu madre Eunice y tu abuela Loida, ¿no? La fe viva que había en ellos había sido transmitida en 3 generaciones, ¿no? La abuela, la hija y el nieto, ¿no? Timoteo, ¿no? La fe fingida que había en ellas, la cual ahora habita en ti, ¿no? O sea, que mi hijo vea que soy un hombre positivo, que le cree a Dios, que declara palabras de vida, no de muerte, que habla palabras de vida, no de muerte. Y yo me acuerdo hace unos años atrás, mi hijo me llamó la atención, me dijo, papá, nunca más me hables de forma negativa en relación a este punto. Y yo me di cuenta, dije, wow, qué mal estaba actuando, ¿no? O sea, no le he estado transmitiendo fe en relación a un punto. Me dijo, papá, nunca más. Me hace daño que tú me digas, que tú hables así, me dijo, ¿no? Qué bueno que me hizo ver eso, ¿no? Porque uno tiene que cambiar, pues si alguien te llama la atención y te dice, oye, estás mal, tiene uno que, oye, me pensaba y dice, no, estaba haciendo mal, ¿no? Y espero que ustedes puedan tomar esta palabra y captarla, recepcionarla, porque, como digo, la herencia más grande que le puedes dejar a tus hijos es que le crean a Dios. Pero que tú seas el ejemplo, pues, ¿no? O sea, que tú seas el ejemplo de fe, ¿no? Que ellos, ¿no? Me acuerdo un predicador, un adulto, ya un señor mayor, más o menos 50 o 60, él contaba que a él lo que le impactó cuando era muy joven, un joven de 13 años creo, dice que le impactó que su madre, que congregaba en la iglesia, fue abandonada por su padre la abandonó a su mamá, ¿no? Y tenía 13 años de edad, y su padre se fue. Y ella, dice que él escuchó orando a su mamá diciendo, Señor, yo he procurado ser una buena mujer, una mujer piadosa, he
eso no ha ayudado en nada a mi esposo a que él cambie y sea diferente. Me ha dejado, pero de aquí en adelante tú serás mi esposo, dice, ¿no? Y yo seré tu esposa. Y tú serás el padre de mis hijos, dice, ¿no? Dice que él tenía 13 años y le escuchó a su madre, ¿no? Asumiendo esa responsabilidad, eran 3 hermanos más o menos. Entonces ella se entregó al Señor y era una mujer piadosa que sirvió al Señor hasta el día de su muerte, ¿no? Y él dice, ¿no? Eso me marcó, dijo él, ¿no? Ver a mi madre que siendo abandonada por su esposo, decide consagrarse al Señor y servirlo durante toda su vida. Y así murió mi madre, dijo él, ¿no? Entonces, ya era un hombre viejo, un hombre mayor, su madre ya había muerto, pero él recordaba ese episodio como algo que lo había marcado. O sea, su madre le había transmitido su fe a él, ¿no? Y él se había afirmado. Entonces, repito, lo más glorioso, lo más grande que podamos dejar a nuestros hijos es la fe, es creerle a Dios, es que confíen en Dios, ¿no? Y eso es un ejemplo que tenemos que aprender a dar. En Hebreos capítulo 11, recuerden que quiero compartirles a ustedes, no quiero desafiarlos a tener fe, a menos que sean inconversos. Si usted no es creyente, usted no tiene fe. Pues. Si usted no es creyente, usted no es hijo de Dios, usted no tiene fe. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un nacido de Dios, usted sí tiene fe. Usted ya la tiene. ¿Ya? Pero usted tiene que aprender a reconocer esa fe y a usarla. Y a moverse en la fe viva. Miren, en Hebreos 11:1, el apóstol Pablo describe la fe. Él dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe? Es la convicción es convicción. Es convicción de lo que se espera. Es estar convencido que lo que esperas va a suceder. Pero significa de que si tú esperas algo y tú estás convencido de que va a suceder, tú vas a celebrar ese suceso aunque no lo veas. ¿No es cierto? O sea, tú vas a actuar como si eso hubiese sucedido. Porque lo ves convencido de que va a pasar. ¿No? Entonces, si tú estás convencido de que va a suceder como tú esperas, entonces, pues, vas a actuar diferente a como actuarías si no creyeras eso. Amén. ¿No? Entonces, es la fe, es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces, donde hay certeza, donde hay convicción, hay fe. Donde no hay certeza, aunque tú digas tengo fe, sí, yo tengo fe, hermano. No, pero si no tiene la certeza ni la convicción, entonces no, la fe no está activa, no está viva, no está produciendo. La fe y la certeza lo que espera la convicción. No. Entonces el apóstol, después que describe la fe, da varios ejemplos de cómo funciona la fe. Hebreos 11 no se trata de los personajes mencionados ahí. Los personajes mencionados ahí son actores secundarios. ¿El actor principal cuál es? La fe. Todo Hebreos 11 habla de la fe. La fe es el personaje ahí. No estoy diciendo la en términos neutros, ¿no? Neutro, la en términos neutros. Dice la CIA, pero la CIA no es femenino ni masculino, ¿no? El artículo la es un artículo neutro en relación a la CIA, pues, no es femenino, ¿no? Cuando estoy hablando de la fe, estoy hablando de un elemento que se destaca en Hebreos 11, o sea, el personaje, el actor principal de todo lo mencionado en el capítulo 11 es la fe. La fe. Pero el apóstol va a dar algunos ejemplos de cómo funciona la fe, cómo la fe opera. Ahora, déjenme decirles esto como para ir anticipando un poquito algunas conclusiones.
La fe no se siente, la fe se tiene. Repita conmigo, la fe no se siente, la fe se tiene. Y a veces usted puede ser engañado, ¿eh? Usted puede sentir que tiene una gran fe, en realidad no tiene una gran fe porque la siente. El sentimiento es engañoso. Usted puede sentir que tiene una gran fe y no tenerla, o usted puede sentir que no tiene una gran fe y tener una fe poderosa. Un ejemplo de esto es cuando los creyentes se enteran que Pedro y Juan están siendo torturados, han sido arrestados, han sido juzgados, han sido intimidados, amenazados. Y ellos se ponen a orar por Pedro y Juan. No, en este caso era Pedro el que estaba preso. Y Pedro está recluido y ellos oran por Pedro. Y Pedro queda libre sobrenaturalmente. Dios le manda un ángel que le abre las puertas y sale, ¿no? Y luego Pedro se da cuenta y luego va al aposento y encuentra a sus hermanos. Y sus hermanos no podían creer que Pedro estaba ahí en la puerta. O sea, las oraciones que habían hecho por Pedro eran oraciones de fe. Porque Dios había respondido. Y Dios no responde donde no hay oración de fe. Pero Dios había respondido. Pero ellos no podían creer lo que había sucedido, ¿no? O sea que no sentían que tenían fe, pero evidentemente sí la tenían porque ahí estaba presente y Dios estaba respondiendo. Entonces, la fe no es algo que uno siente. Los sentimientos no son confiables. No sé, pero usted puede acordarse de un día domingo donde usted estaba muy alegre, muy contento, muy motivado, muy deseoso de hacer muchas cosas, y usted puede verse hoy y decir, no tengo el mismo ánimo. La fe es viva, pero eso pudo haber sido un sentimiento emotivo que lo hacía con todas las ganas de hacer cosas, pero no era pues la fe viva, ¿no? Porque la fe viva tiene una distinción, se mantiene. La fe viva se mantiene. La fe viva no es una fe que alterna, no es una fe que continua, es la fe de Dios. Pues tenemos que aprender a caminar en fe. Entonces, Hebreos 11 nos da ejemplos de fe, de cómo la fe actúa, cómo la fe se mueve, nos mueve. Porque la fe sin obras es muerta. La fe produce. ¿Qué significa que la fe produce? Que la fe se evidencia. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en una casa, y la casa estaba llena, golpeada de gente, dice que hubieron 4 hombres que tomaron a un paralítico y lo llevaron, no sabían cómo entrar, y entonces lo subieron por el techo y por el techo lo bajaron, ¿no? Dice la Biblia, vieron el tejado y lo bajaron, y dice la Biblia que Jesús al ver, ¿qué cosa? Al ver la fe de ellos, dice. Porque la fe se puede ver. ¿Cómo se puede ver la fe? La acción, pues, ¿no? La acción. Dice que una vez Martín Lutero, enterado de todos los desastres que estaban sucediendo, porque mucha gente malinterpretó su protesta, algunos comenzaron a incendiar iglesias y comenzaron a quemar ídolos y cosas violentas. Y él se enteró de esto y entró en una gran depresión. Ya para este momento él ya tenía a su compañera, que era una ex monja, y ya estaba casado. Entonces se entera y dice que en la vereda se sienta todo deprimido. Y su esposa va y le dice, oye, mi amor, ya está lista la cena, vente a comer. Y él dice, no, ahí espera, ¿no? Así todo decaído. Y seguía sentado ahí, pero ya ven. Y él no. Entonces ella entró y a los 10 minutos, 15 minutos salió, y salió vestida de negro, ¿no? Toda de negro salió, se sentó a su costado. Entonces ya no le decía nada, se sentó a su costado y él la mira y ¿qué haces vestida de negro? Le dice. Y la monja le dice, su esposa, pues le dice, bueno, Dios ha muerto, le dice, bueno, estoy de luto, le dice, Dios ha muerto. ¿Cómo que Dios ha muerto? Le dice.
Claro, pues, mira, yo estoy de luto, pero tú tienes toda la actitud de una persona que está con luto, pues, ¿no? O sea, está todo deprimido, todo, o sea, Dios ha muerto, pues te estoy acompañando en tu dolor, le dice. No, dijo él, Dios no ha muerto, Dios vive y Él es soberano. Y ya se levantó y cambió de actitud, ¿no? Porque a veces actuamos como si Dios hubiese muerto. Todos estamos de luto, todos estamos deprimidos. Entonces, no, eso no es fe, pues, ¿no? La fe es viva, la fe se expresa. Entonces quiero darles algunos ejemplos bíblicos de la fe que mora en nosotros. Yo sé, y es un error, ¿no? Y seguro que alguno de nosotros lo ha cometido, de estar diciendo a la gente, pero tienes que tener fe, yo me sé que me la cosa, tienes que tener fe, ¿no? Yo sé que ella puede decir, sí, pues tengo que tener, me falta, no tengo. Pero ese no es el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia para el creyente, para el incrédulo sí, tiene que tener fe, pero el creyente tiene fe. Lo que tendría que decirle, usa tu fe, oye, usa tu fe, aprende a usar tu fe, ¿no? Aprende a usar tu fe. Y la fe se ve por gestos, actitudes, forma de actuar, de responder, de hacer, ¿no? O sea, la fe es viva. Nosotros tenemos una fe viva, ¿no? Viva, ¿no? No es una fe de la imaginación, ¿no? Una fe viva, y es fe en Dios. Es fe en Dios, no es fe en el hombre. No es fe en las circunstancias, no es fe en Dios, no es confianza en Dios. Y una alma forjada prosperará aquel cuyo corazón, pensamiento en él persevera, dice. Es perseverar en Dios, ¿no? En Cristo, ¿no? Y eso tiene que ser así. Entonces, dice, por la fe, dice en el verso 3, capítulo 11, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de ¿qué? De lo que no se veía. Se está diciendo que lo que no se ve es mucho más poderoso que lo que se ve, porque todo lo que se ve, ¿de dónde fue hecho? De lo que no se Es veía. más poderoso. Lo que no se ve, ¿no? Dice que por la fe entendemos eso, ¿no? Por la fe entendemos. O sea, la fe nos capacita para tener un entendimiento distinto al común denominador, ¿no? O sea, la fe nos capacita para tener un entendimiento diferente al de los demás, ¿no? A no actuar con necedad, ¿no? A no dejarse llevar por los impulsos, ¿no? A no dejar que tus palabras, tus actitudes te gobiernen, ¿no? Sino es la fe viva en Dios, ¿no? La fe te da un entendimiento, te permite entender y ver lo que otros no entienden ni ven, pues. La fe te capacita, ¿no? Entonces, y la fe nos ha capacitado, nos ha dado esa habilidad. Entonces, versículo 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Entonces, normalmente nosotros decimos, yo recibo por fe, mira, me regalaron este carro, esta camisa, por fe, yo tuve fe, pero por eso yo... Porque la mayoría entiende la fe como la habilidad para recibir. Pero aquí, en este versículo, nos enseña que la fe te da la habilidad de ofrecer sacrificio, o sea, sacrificar. La fe te da la habilidad, la capacidad para sacrificar, como sucedió con Abel, pues. Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Por qué lo ofreció? ¿Por qué lo ofreció? Por la fe. O sea, la fe lo movió a ofrecer un mejor sacrificio. Porque la fe sacrifica. La fe está dispuesta a sacrificar. Fíjense, la Biblia dice que Abraham era el padre de la fe, ¿sí o no? Abraham es llamado el padre de la fe. Pero miren el ejemplo de Abraham. Dice que cuando los pastores de Abraham y de Lot se estaban peleando, ¿no? A causa del agua y cosas así por las ovejas, dice que esto llegó a oídos de Abraham y los dos eran ricos. Y entonces Abraham llama a Lot y le dice estas palabras.
Lot, no es apropiado que entre tú y yo haya problemas, haya pleito. ¿Por qué? Le dice Abraham, porque somos hermanos. O sea, la razón por la que Abraham le dice a Lot que no debe haber problemas entre ellos es porque es como que yo me acerque a mi esposa y le diga, mi amor, entre tú y yo no debe haber problemas, no debe haber discusiones, no debe haber conflictos. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón. ¿No? Porque somos esposos, pues. Porque somos esposos. O sea, la única razón para que no haya conflictos es porque somos esposos, pues. Somos hermanos. Yo me acuerdo que mi papá, Heredia y a mí, mi hermano menor, nos castigaba y no nos preguntaba quién había comenzado, quién era él veía que lo malo entre nosotros era que estábamos peleando. Él nos preguntaba, ¿quién empezó? ¿Quién no? Ustedes no deben pelear. Y nos pegaba y luego nos hacía abrazar, ¿no? Ustedes no deben pelear porque son hermanos. Qué buena educación, ¿no? Ustedes no deben pelear porque son hermanos. O sea, la única razón para que no peleen es ser hermanos. Y Abraham le dice así a Lot, no debe haber conflicto porque somos hermanos. Pero luego Abraham le dice, mira Lot, escoge tú primero, le dice. Mira, vamos a dividirnos y vamos a distribuirnos la tierra. Escoge tú primero. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas hacia la frente, yo iré hacia la siniestra. Pero yo voy a ir a donde tú vayas al opuesto porque entre tú y yo no va a haber conflicto. Pero tú elige primero, le dice. O sea, miren, el padre de la fe, porque la fe te capacita para ceder. La fe te capacita para ceder. La fe no te capacita para salirte con la tuya. La fe te capacita para ceder. No, pero yo tengo la razón. ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué no cede él? Porque la fe te capacita para ceder. Tremendo, ¿no? La fe, lo que hace la fe. La fe te capacita para ceder. Y confiar en Dios, pues, ¿no? Confiar en Dios, ¿no? Y fíjense cómo Abraham le dio a Lot la preferencia. Abraham le dio a Lot la preferencia. ¿Por qué le dio la preferencia? Porque tenía fe. Porque tenía fe. Porque la fe cede. La fe cede. La fe confía en Dios. Ahora, ¿qué hizo Lot? Dice que dice. Miró que esas tierras eran frondosas, había abundante como era hierba y etcétera, etcétera. Y miró, dice, y eligió por la vista. Pero Abraham había puesto sus ojos más arriba. Las había puesto en Dios. O sea, Abraham miró a Dios en lugar de mirar la apariencia. Pero Lot se dejó llevar por la vista humana. Y luego el Señor que Lot se fue, le dijo, ahora tú, Abraham, alza tus ojos. Y todo lo que mires será tuyo. Gloria a Dios. Te está diciendo, tú has confiado en mí, Abraham. Lot se ha dejado llevar por su vista, pero tú me has mirado a mí. Esa es fe, pues, hermanos, ¿no? Dios de la gloria, ¿no? Es mucho más que la apariencia que a veces damos, ¿no? O sea, nosotros somos muy religiosos, ¿no? Religiosos, muy así, a la apariencia. Pero la fe sacrifica. Yo he tomado muchas decisiones drásticas en mi vida, serias, definitivas, procurando pues aplicar la palabra de Dios. Y yo a mi esposa pues procuro bendecirla, servirla, para que ella sienta que yo soy su siervo, ¿no? Que estoy dispuesto a sacrificar por ella. Quiero que ella se sienta bendecida, ¿no? Entonces, para que eso pase yo tengo que sacrificar, pues, ¿no? O sea, tengo que sacrificarme a mí mismo, ¿no? Y a veces callar, guardar silencio y hacer. Y todavía me sigo esforzando, ¿no? Pero es el camino de la negación. El camino de la negación, ¿no? Y lo mismo quiero hacer con mi hijo, ¿no? Bendecirlo. Que mi hijo vea en mí un testimonio de fe.
que se ha estimulado al amor, y ahí, ¿no? Tratando después de ser un ejemplo, de no defraudarlo. Es todo un proceso. Pero ahí estamos, o sea, porque todos tenemos los mismos desafíos, todos tenemos los mismos retos. Las mujeres son las mismas y los hombres también. O sea, que el patrón con que Dios nos ha hecho a mujeres y hombres es el mismo, ¿no? Las mujeres tienen una forma común de actuar y reaccionar y los hombres también. Entonces, necesitamos gracia divina para poder tratar con nuestros propios defectos, con nuestras propias limitaciones. Pero acá dice que Abel ofreció mejor sacrificio. Y la fe que tú tienes te da la habilidad para hacerlo. No necesitas sentirlo, solo necesitas hacerlo. Necesitas sacrificar por causa del Señor, ¿no? Estás dispuesto a sacrificar, a negarte, ¿no? A dar preferencia a otro. Y quiero saltearme, porque quiero dar ejemplos simples, sencillos, para enseñar de cómo la efectividad de la fe en nosotros. En Hebreos 11, del versículo 23, quiero hablar de cómo la fe movió a Moisés, ¿no? Yo he escuchado personas decir, si yo viviese en el tiempo de Jesús, yo también caminaría sobre las aguas. Dice. Si yo viviese en el tiempo de Moisés, yo sería uno de los que cruzaría el mar rojo, ¿no? Como tierra seca. Pero no se dan cuenta que lo que están diciendo, si es verdadero, tendría que reflejarse en la vida diaria. Y caminar sobre las aguas es caminar por encima de las circunstancias. Es caminar por encima de las circunstancias. Es caminar por encima de lo que sentimos. Es caminar por encima de lo que pensamos. Nuestros pensamientos son fortalezas. Son fortalezas que se levantan, ¿no? Que hay que derribar. Y nuestros pensamientos pueden ser un gran obstáculo, ¿no? Y nuestros pensamientos producen sentimientos, producen emociones, ¿no? Les daba un ejemplo de, por ejemplo, si tu hijito está en la calle y alguien viniese a decirte, acaban de atropellar a tu hijo, sin siquiera ver y cerciorarte de quién ha atropellado a tu hijo, tú te desmayarías en la puerta, ¿no? Seguro tú te desmayarías, porque tú le estás dando fe y credibilidad a lo que están diciendo. Y después viene otro y decirte, no sé, pues no es tu hijo, es otro. ¿No? Pero igual ya produjo una serie de emociones y sentimientos, ¿sí? O sea, lo que tú imaginas, lo que tú piensas, tiene un gran poder sobre lo que sientes, lo que tú actúas, de cómo reaccionas, ¿no? O sea, que sí, pero si tú tienes una fortaleza espiritual en tu mente, hace unos días estábamos regresando de Pucallpa, y cuando estábamos ya entrando al aeropuerto, Esteban había puesto su bulto en la parte de atrás del mototaxi, y a la hora que llegamos al aeropuerto su maleta no estaba. No, se había caído, el mototaxi se había caído la maleta. Entonces comenzamos a ver y no estaba la maleta. Nosotros pensábamos, dice alguien a la hora que se lo llevó, Entonces, no está, ¿no? Y Esteban me mira, Dios es soberano. Se te dan una fortaleza tremenda, ¿no? Siervo de Dios. Bueno, Dios es soberano. Bueno, vamos a buscar, pues si ya no encontramos, ya pues, viajaremos sin esa maleta, dice, ¿no? Tranquilo, ¿no? Es inconmovible. Y regresamos y gracias a Dios se había caído solo a la entrada, ¿no? Y el guachimán la había recogido y ya se lo estaba cogiendo de repente. Y ahí lo veo, oye, ahí está tu señor, esa es mi maleta, ¿no? Y le dice, ¿cómo pudiste estar tan tranquilo, mano? Bueno, dice, cuando cosas así malas suceden, yo pienso en la providencia de Dios. Dios tiene el control. Dios tiene el control. O sea, no tiene el control el ladrón, no tiene el control de las circunstancias. Dios tiene el control, ¿no? Pero es un conocimiento que Él maneja, pues. Es un entendimiento que lo ayuda. Porque si no tienes entendimiento, no
aleluya, gloria a Dios, abrazado. Pero no ha cantado el concepto, no conoce a Dios, ¿cómo va a responder pues, con esa fuerza, ¿no? Con esa fortaleza, ¿no? Entonces, se necesita conocer a Dios. Y acá dice, acerca de Moisés, por ejemplo, dice, en el verso 23, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. No temieron porque tuvieron fe. No tuvieron miedo al rey, al decreto, porque tuvieron fe. Por la fe, ojo, por la fe Moisés recibió ya grande, por la fe hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué tenía Moisés? Fe. Fe en Dios. Fe en Dios. Ahora yo les voy a preguntar, les voy a hacer la misma pregunta, pero de una manera diferente. ¿Qué lo tenía a Moisés? ¿Qué lo tenía a Moisés? La fe. Porque dice, por la fe Moisés. No dice, porque Moisés tenía fe. No, sino que porque la fe habitaba en Moisés, porque la fe tenía a Moisés, Moisés respondió a esa fe rehusando. Usted tiene fe, la fe habita en usted. Usted tiene que responder haciendo. ¿Cómo tenemos que responder? Haciendo. Usted tiene que responder a esa fe que ya tiene haciendo. ¿Qué hace? Todo lo contrario a lo que las circunstancias demandan. La fe, usted debe responder a la fe haciendo todo lo contrario a lo que las circunstancias le demandan. La circunstancia le demanda a usted enojo. La circunstancia le demanda a usted decaimiento, depresión, tristeza, dolor. Las circunstancias hacen esa demanda, pero la fe lo capacita para hacer todo lo contrario a lo que las circunstancias le demandan. ¿Tenemos ese tipo de fe o no? Si somos hijos de Dios, la tenemos, pues, ya tenemos esa fe. Porque acá está diciendo, está hablando de la fe que habitó en estos hombres y que los movió a hacer lo que hicieron. O sea, ellos eran héroes de la fe porque respondieron a la fe que Dios había puesto en ellos, que había sido depositado en ellos. Pero no es una fe que ellos sintieran. Wow. Ellos actuaron creyendo en Dios, confiando en Dios. La confianza en Dios se traduce como fe. La confianza en Dios se traduce como fe. ¿No? ¿Puede volver a repetir, por favor? ¿Cuál? La confianza en Dios se traduce como fe. Porque todo Hebreos 11 está hablando de confiar en Dios. Dios, hermanos, espera que confiemos en Él. Dios espera que confiemos en Él. Que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Entonces, por la fe hecho ya grande, por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija. ¿Qué lo capacitó a Moisés para rehusar? La fe. Escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los débiles o de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto,
no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, ¿qué hizo la fe? La fe capacitó a Moisés para no dejarse llevar por lo que veía, y veía de manera sobrenatural lo espiritual, lo eterno, antes que lo temporal. Wow. Antes que lo temporal. Todos tenemos desafíos, todos tenemos retos, hermanos, todos estamos enfrascados en una gran lucha, la batalla de la fe de todos los creyentes. Pero hay que entender estas verdades y aplicarlas y vivir de acuerdo a ellas. Aceptar los desafíos, los retos que se nos presentan delante, ¿no? Porque Dios está en nuestra parte. Porque Dios está en nuestra parte. Nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a caminar como hombres y mujeres de fe. Que Dios nos ayude a caminar, ¿no? A no hacernos bolas. Amén. ¿No? Podamos realmente sentirnos redarguidos y arrepentirnos de actitudes que no glorifican a Dios, de gestos que no reflejan fe, porque nos están mirando, ¿no? Nos están observando y somos de fe o no. Nuestros dientes pequeños están creciendo y nos están mirando, ¿no? ¿Cómo estamos? Nuestros hijos están observando si somos gente de fe o no. ¿Estamos comprometidos con Dios o no? ¿Estamos comprometidos con la visión o no? Si realmente amamos a Dios o no. O sea, somos cartas abiertas. Nos están leyendo todos los días. Y si nosotros actuamos y estamos siendo mal leídos, pues sí que nos están mirando. No sé que confía en Dios, no sé que cree en Dios. ¿No? Dice que ama a Dios y no se ama a sí mismo porque no se doblega, no se rinde, no pone por delante a Dios. No sé, engañándoos a vosotros mismos. Pero estamos engañando a nosotros. Y eso no está bien. Eso no glorifica a Dios. Voy terminando. Dice, por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Celebró. Termino con eso, ¿no? La fe celebra. La fe celebra. La fe celebra. El que de fe va a celebrar. Celebrar. ¿No? Yo me acuerdo una vez había tenido un conflicto, una situación difícil de desafío de fe, y estaba en un culto allá en Villa María. La iglesia estaba llena, iba a predicar. Pero a la hora que estábamos cantando, alabando, creo que estábamos cantando Su gloria cayó, su gloria está aquí, esta canción, ¿no? ¿Su gloria llenó el cielo? No, algo está. Estábamos cantando esa canción. Y yo contemplando mi situación en ese momento, mientras cantaba esa canción, algo está cayendo aquí, yo lloraba. Lloraba y lloraba. Y lloraba para Dios, ¿no? Lloraba delante de Dios. Porque sentía como que el Mar Rojo estaba delante de mí. Egipto, los soldados de Egipto estaban detrás de mí. Y el pueblo de Moisés estaba diciendo a mi costado, ¿por qué nos has traído al desierto, no? Vamos a morir. O sea, todo era me sentía encorralado, ¿no? Entonces, así, clarito sentía que el Mar Rojo, Egipto, el soldado de Egipto, el pueblo de Israel, todo rodeado de impotencia, ¿no? De incapacidad para seguir adelante. Y yo lloraba, ¿no? Lloraba.
Señor, imposible, es humanamente imposible salir de esta situación. Y yo lloraba delante de Dios. Y yo iba a predicar, yo iba a dar el mensaje. Entonces después, ya cuando me dijeron, bueno, vamos a invitar a Pastor Tony para que dé el mensaje, y entonces yo salgo. Y cuando yo salgo, yo fui vestido de poder verbal, una potencia. Y comencé a hablar de la libertad, liberación, victoria que tenemos en Cristo. ¿No? Que no importa lo que ven tus ojos, Dios es sobrepoderoso. Entonces comencé a hablar a través de mi boca, Dios comenzó a hablarme a través de mi boca, ¿no? Estoy contigo. Pero yo hablaba al pueblo, ¿no? Yo estaba predicando, pero yo sabía que a través de mi boca Dios me estaba hablando, me estaba respondiendo porque era algo inspiracional, ¿no? Poderoso. Y cuando terminé, yo llamé, oré por la gente, todo Dios nos bendijo extraordinariamente, terminé, ya regresaba con mi carro, estaba pensando, y pensaba, me decía, wow, qué extraordinario. Nada había cambiado alrededor de mí, pero algo había cambiado dentro de mí. Tenía una fe, una potencia, una convicción, una certeza de que la victoria había sido ganada. Y efectivamente, ¿no? Después se vio la victoria, ¿no? Al principio no, pero después se vio. Entonces, ¿cómo Dios puede avivar en ti esa fe que tienes y levantarte y confiar, ¿no? O sea, podemos confiar. Pero si es una verdadera fe, hermanos, si la tenemos, va a cambiar nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestras acciones van a cambiar. Porque esa es la evidencia, pues, porque la fe se ve. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.